Buenas tardes a todos. Les habla Andrea Méndez. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida y abrazándolos a todos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director Manuel de Oliveira, que hacen posible que este espacio para poder llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. Acompañándonos en los controles, Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy buenas tardes y bueno, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo para ti también, Andrea. Y bueno, es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan grabadas en YouTube. Búsquenos con el nombre de Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram como Programa Voluntad. Si desean contactarnos, enviarnos mensajes, estaremos recibiendo por WhatsApp al número 0424-746-8057. Repito, más 58. 424-746-8057. En esta segunda temporada de nuestro programa estaremos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias. Lo haremos siempre sustentado en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Maravilloso. El mensaje del día de hoy se titula La promesa del Espíritu Santo. Y para eso vamos a citar el mensaje de Juan 14, del 15 al 24, que nos dice lo siguiente: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es muy interesante porque siendo que este es el mensaje que cumple con el título de la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pues es bastante diciente en qué consiste el recibir ese Espíritu de verdad. Porque fíjense que menciona que esta promesa de la venida del Espíritu Santo es este mismo Consolador, este Espíritu de verdad, que llega al hombre, porque más adelante dice que hace que recuerde todas las cosas y todas las enseñanzas, en cada momento, en cada acción. Sé que a muchos les pasa que antes de hacer una obra, o cuando van a realizar alguna acción, pues acontece algo dentro de cada uno, y es que parece mentira, pero aparece como si fuera una cita en el pensamiento que te guía cómo hacer esa obra mediante el mismo conocimiento de luz que tienes guardado en tu interior. Es como una guía o esa manifestación de ese Consolador, de ese Espíritu de verdad en cada uno de nosotros, constantemente guiándonos en cada obra a través de la ley. Por eso es que inicia diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿en dónde tenemos que guardarlos? En el corazón primeramente. Allí es en donde nada se borra, nada cambia, porque se sella con un sentir. Es decir, que ese conocimiento se plasma a lo largo de las eternidades
y se convierte en una verdad viva. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros guardemos estos mensajes, pero no lo guardemos en la mente, guardémoslo en el corazón. ¿Y cómo podemos guardarlo? A través de la obra. Cada vez que recibamos un conocimiento, día tras día, porque constantemente el Padre nos habla a través de mi hermano, de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de los compañeros con el que los acompañan a cada uno de ustedes, pero también a través de todo ser con vida, del ave, del animal, de cualquier ser viviente. Él se expresa a través de ello. Y esa verdad que nosotros encontramos en cada uno de esos seres vivos y que nosotros reconocemos para poder seguir creciendo en el espíritu, tenemos que sellarla en el corazón con un sentir vivo que en un futuro pues va nuevamente a resurgir en cualquier acción o situación de la vida en el que nosotros lo ameritemos o lo necesitemos. Maravilloso, y eso es muy interesante, porque si tú te fijas, es como cuando uno va a su casa. De repente uno tiene un manojo de llaves, ¿verdad?, que le va permitiendo abrir puerta tras puerta, y entonces nosotros miramos nuestro manojo de llaves y allí nosotros comenzamos como a poder ir accediendo a cada lugar. Eso lo podríamos relacionar a esta cita que nos dice guardad mis mandamientos. O sea, nos está diciendo tengan estos conocimientos, conozcan estos conocimientos, coman de ellos y úsenlos para su día a día, como tú muy bien lo decías, y ahí es donde se manifestará ese consolador. Y es muy interesante porque si ustedes se fijan, uno se muda por primera vez a un edificio, ¿verdad? Y le dan el manojo de llaves y uno todavía no se acostumbra y como que tarda en abrir las puertas porque no se acostumbra, porque marcar el ascensor, porque diferentes circunstancias nos llevan a tener que ir practicando y nos hace cada vez más diestro a la medida del tiempo. Entonces resulta que ya después de tener años viviendo en ese lugar, entonces ya uno simplemente se toca el bolsillo y ya sabe que tiene las llaves y sin mirar las abre. Esa es la manifestación del Consolador que empieza a aparecer en nosotros, porque nosotros empezamos a llenar nuestra mente, o como decía Andrea, a guardar ese conocimiento que Él nos dejó, digámoslo así. Si Jesús para nosotros es importante y si tenemos en nuestra mente toda su enseñanza, entonces ahí es donde nosotros reconocemos a ese Consolador que está en nuestro corazón, ese Espíritu de la verdad, que nos empieza a decir, mira, eso que estás pensando no es real, esto que estás pensando no es lo correcto, mejor usa esto que tú has estado guardando en tu mente. Y entonces así nosotros empezamos a usar el conocimiento y verdaderamente nos volvemos diestros en la medida que lo vamos usando. O sea, se convierten en las llaves que nos van a permitir ir saliendo ileso de las circunstancias que nosotros vamos viviendo. Eso nos va permitiendo ir avanzando dentro de nuestro propósito en la vida. Nos va permitiendo ir avanzando dentro de nuestro día a día. Por eso es que Jesús en ningún momento nos puso cargas ni pesos a nosotros, ni obligaciones que no tengan que ver con algo natural en nuestro desenvolvimiento general. Nada de cosas extrañas, rituales raros. Simplemente guardar sus mandamientos. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros nos ubicamos allí, empezamos a accionar con amor, empezamos a accionar con conciencia de lo que nosotros verdaderamente somos. Entonces, ese rogar al Padre se convierte en una necesidad tanto de Él como nuestra, y empezamos un proceso entonces de desarrollo interior. Eso es lo que nosotros podemos llamar la verdadera espiritualidad. No ir a un lugar específico en un horario específico con un dogma específico o una creencia específica, no.
es guardar los mandamientos, tomar esa sabiduría y ponerla en práctica. Ponerla en práctica para que cada uno de nosotros, entonces ahí es donde comenzamos a ser espirituales. Cuando se manifiesta el Consolador, como cuando hay momentos en que nosotros sentimos en nuestro corazón ayudar a alguien, ese es el Consolador, no es nuestra mente, ese es el Espíritu de verdad. Pero si nosotros lo volvemos cotidiano, entonces se convierte en un proceso de transformación que nos va a ayudar a vivir plenos y perennemente conectados al Consolador. Es muy interesante el poder comprender este Consolador, este Espíritu de verdad, porque es el mismo Santo Espíritu. Por eso es que el título se llama La promesa del Santo Espíritu. Y así es como se reconoce esta cita de Juan 14. Fíjense que dice que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Este mundo está carente o está ciego ante la verdad, porque se acostumbró a la mentira, se acostumbró a vivir en la falsedad. Y la verdad es completamente espiritual. Todo lo que es verdadero es espiritual. Y este mundo no es espiritual, es material. Entonces por eso dice que no le ve ni le conoce. Pero vosotros, todos aquellos que están en búsqueda de lo espiritual, que están en búsqueda de su ser interior, de lo que son, de la unicidad con el Creador, todos ellos pueden reconocer la verdad porque la sienten, la resuena en su corazón. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Entonces, se trasciende ese paso de ser Tomás en aquella época que necesitaba ver para poder creer. Ya comenzamos a pasar ese proceso y ya comenzamos a reconocer que al Cristo se siente en el corazón, se le reconoce en el corazón. Su verdad se puede comprobar a través de las mismas obras, el realizar las mismas obras. Porque esto tiene una condición, dice, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, que estas tres fuerzas se unen, la del Padre, la del Cristo y la del Hijo en un solo corazón. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense la importancia que tiene la enseñanza del Cristo. Porque todo el conocimiento de Jesús, de su venida, del Cristo, tiene un solo propósito. Y es mostrarle al hombre el camino hacia el Padre, enseñarlo verdaderamente a amar y poder unirse o poder entrar en el corazón del Padre, poder volver a ser reconocido como hijo. Entonces, el poder ser, fíjense que aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que diligentemente realizar, ¿sí? Obrar. Generar todas aquellas obras que permitan que yo sea amado y reconocido nuevamente por ese Padre que estoy en el corazón, porque esa es la única forma en la que el Cristo se va a poder manifestar en mí, a través del cumplimiento de la ley. Entonces, queremos que haga morada en nosotros. Bueno, comencemos a guardar la palabra, guardarla en el corazón. Cuando la guardamos en el corazón podemos sentir cada obra que estamos realizando. Si la guardamos en la mente no tiene la capacidad de poder darnos sentir. Nos da razonamiento, pero no, nosotros cuando realizamos una obra, cuando hay algo que está mal, cuando hay algo que está bien, lo sentimos solamente en el corazón. En el cerebro no sentimos nada.
o en la cabeza, no sentimos nada, lo sentimos en el corazón. Por eso es que ahí es en donde hay que guardar ese tesoro tan grande como son las leyes, para poder hacer morada del Padre, del Hijo en nosotros y así poder transformarnos. Maravilloso. Recordándoles también que estamos hablando de la cita de la primera de Juan 14 en su versículo del 15 al 24, para que si tienen una Biblia a la mano o si pueden tomar nota, ya lo puedan tener presente para que lo puedan profundizar e investigar. Es muy interesante lo que nos dice Andrea, porque la mente no le ve ni le conoce. Si nosotros queremos conocer verdaderamente al Padre y dejar de creer que somos huérfanos, como nos dice ahí, tenemos que empezar a ver y a comprender y a conocerlo con el corazón. Así es como aparece el Espíritu Consolador. No aparece solo de tomar ese conocimiento. No, es que al yo tomar ese conocimiento, como bien dice Andrea, si no lo pongo en práctica, igual no lo voy a encontrar, porque miles de años el conocimiento de Jesús estuvo en muchas manos. Sin embargo, en las manos que estuvo no hubo un resultado, no hubo un desarrollo. O sea que es en este tiempo que ya nuestro discernimiento, nuestra comprensión nos permite ahora tomar su sabiduría, siendo más vigente que nunca después de 2000 años, y ahora poder ponerla en acción. Y ahí es donde se manifiesta ese Consolador. Ahí es donde reconocemos al Padre en el corazón y decimos, claro, nunca fui huérfano, nunca estuve solo, pero es necesario entender, el mundo no lo puede recibir. Eso es muy interesante y eso es muy necesario comprenderlo. Nosotros muchas cosas de este mundo las relacionamos con el Padre, y también muchas cosas en este mundo es Dios. Pero aquí nos va entonces a comenzar a comprender, a permitir comprender que solo viendo con los ojos del Espíritu es que vamos a encontrar la verdad, porque es el Espíritu de verdad que se manifiesta cuando nosotros ponemos en práctica estos conocimientos, y se manifiesta ese otro Consolador y nos dice, ¿sabe qué? Por la derecha. Y entonces por la derecha vamos y así resolvemos lo que se nos va presentando en cada instante. Es muy interesante esto que estamos dialogando o que estamos manifestando el día de hoy, porque al final de la cita dice algo muy interesante: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando aparece el Consolador, el que nos recuerda constantemente la verdad, lo que nosotros sentimos y escuchamos en nosotros, digámoslo así, es el Padre que habla en el corazón. Entonces, ¿por qué es tan interesante? ¿O por qué es tan importante, mejor dicho, el conocimiento del Cristo, de toda su enseñanza? Porque eso que nosotros vamos a sentir como ese Espíritu de verdad que nos recuerda cada acción, cada obra, cada ley, para que no sigamos errando, porque para eso es que está el conocimiento que trajo el Cristo, para dejar de errar. Eso lo vimos en el segmento pasado, en el que estuve presente, para que no erremos más, no pequemos más. Entonces, porque es así como el Padre se puede generar en nosotros un diálogo interno, y es a través de su misma palabra. A través de nosotros Él nos puede guiar, a través de ese conocimiento Él nos puede guiar y puede ir dialogando con nosotros, recordándonos ese conocimiento que aprendimos a través de las Escrituras. Fíjense la importancia que tiene el conocimiento para elevar o hundir al hombre. Hay un mensaje, la lógica de la lógica, en su código 13, nos habla de la resurrección del conocimiento, y nos dice así: les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo,
cómo se consume y modifica constantemente por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. Entenderlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantarás en la resurrección. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. A mí me gusta bastante este código porque es muy diciente. Si nosotros nos vamos a las enseñanzas, todos sabemos, creo que no existe un ser humano que carezca de esa información, y es que Jesús sanaba con la palabra. Él no era que tenía un agua o una medicina o una práctica, sino que él a través de la palabra sanaba. Entonces, cuando nosotros tenemos diálogos internos, es palabra, es conocimiento que surge constantemente, sea el que nosotros vemos por las redes sociales, el que leemos poco en nuestro día a día, pero eso constantemente se está reproduciendo en nuestro interior, como un diálogo interno. Imagínense si constantemente nos llenáramos de la enseñanza de Jesús. ¿Cómo sería nuestro diálogo interno? ¿Cómo sería nuestra sanación? Por eso la lógica de la lógica dice: esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y modifica constantemente por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. Pero este alimento no es solamente físico, porque más abajo nos dice, te renuevas. Fíjense que dice, arriba nos menciona y nos dice cómo se consume y modifica constantemente, pero abajo nos dice, te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida. ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para buscar la enseñanza del Padre? Su palabra. Porque el diálogo, arriba Jesús dijo, esta palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para llegar a Él? Para volver a acudir a Él. La ley lo dice, te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantarás en la resurrección y ni uno solo de tus cabellos será quitado. No son cabellos literales, es los pensamientos. El símbolo del cabello es los pensamientos porque están en nuestra cabeza y caen por todo nuestro cuerpo. Nosotros sabemos cómo puede afectar un pensamiento si es negativo constantemente, sea de odio, sea de tristeza, de dolor, de sufrimiento, cómo afecta a todo nuestro cuerpo. Así como nuestros cabellos pueden caer por todo nuestro cuerpo, asimismo un pensamiento se puede regar por todo nuestro organismo, generando el efecto que nosotros tengamos en él. Los verdaderos tesoros del espíritu no se pierden en ninguna vida. ¿Por qué este mundo sufre últimamente de tanta Alzheimer? Porque no buscó más la palabra de Dios. Y ese es el único pensamiento que se puede recordar, porque es del cual fue creado el pensamiento, la memoria, ese reino en nosotros. Y las personas ahora no buscan de la enseñanza del Cristo. Constantemente están metidos en las redes sociales, pero no aprenden nada de sí. No crecen nada en ser. Entonces, ¿por qué olvidan? Porque no tienen nada que sea eterno guardado en su corazón. O sea que prácticamente si nuestros 5 sentidos no están creados solo para, y eso hay que entenderlo, no están creados solo como para ver el exterior y que nosotros podamos desenvolverlos en él. No, digamos que ese es algo, una forma de ayudarnos a desenvolvernos. Sin embargo, los 5 sentidos existen es para nutrir nuestra mente y nuestro pensamiento. Y si nosotros, se supone que el conocimiento está hecho
para nutrir nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra alma. Y esto que nos dice Andrea de las redes sociales, diferentes cosas, las noticias, las vanidades y diferentes cosas que podemos encontrar en los medios de comunicación o en el desenvolvimiento general de las personas, no nos nutre ni la mente, más bien nos desnutre la mente porque nos vuelve, digamos, tosudos, torpes, nos vuelve más ególatras, y eso daña nuestra mente, por lo tanto enferma nuestro cuerpo, y asimismo se desnutre nuestro espíritu y nuestra alma también. Entonces, fíjense lo importante que es el conocimiento, porque nos renovamos con todo aquel conocimiento, eso hay que entenderlo, y nos renovamos es porque eso nos permite ponerlo en práctica, o no vemos que cualquier cosa que las personas ven en las redes sociales no la ponen en práctica. Por ejemplo, lo que son viralizar, que si un baile, viralizar un meme, diferentes cosas, ¿qué hace la persona? Lo vio y entonces después lo replica. Es porque su mente se llena de esa información y lo quiere hacer, pero eso no lo lleva a un desarrollo, no lo lleva a un aprendizaje, no lo lleva a un ascenso, no lo lleva a un crecimiento espiritual, no lo lleva a un desenvolvimiento espiritual. Ahora, si nosotros usamos estos conocimientos, nos vamos a dar cuenta que nuestras acciones se revestirán de verdad. Y ahí es donde Jesús muy claro decía, Él le dijo a los fariseos, a los antiguos, fanáticos del tiempo de Él, quienes lideraban la doctrina de ese momento, Él les dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Y le dijo, entonces ellos le dijeron, pero Señor, si en tu nombre hemos echado fuera demonios, y le dijo, apartaos de mí, porque aunque lo vociferan, aunque lo hablen, aunque digan, ay, yo te amo, Dios, Dios, eres todo para mí, si no lo estamos poniendo en práctica, es solo de la boca para afuera. Y entonces Él le dice, apartaos de mí, porque hay una hipocresía, no porque Él no quiera, sino porque no es su tiempo. Cuando le corresponda a la persona verdaderamente buscar del amor, entonces es porque verdaderamente guardó su conocimiento, o sea, le dio el valor verdadero y se dispuso a que cada uno de nosotros pudiéramos entonces comenzar a usarlo. Le dio la verdadera importancia. ¿Cuánta importancia le hemos dado nosotros a este conocimiento de Dios? Entonces, claro, hoy en día para mí es lo más valioso, es el tesoro más preciado, porque me conduce a comprender cada vez más al Padre y por lo tanto cada vez más mi propósito y por lo tanto cada vez más mi propia vida y hacia dónde voy. Pero cada uno de nosotros que está escuchando el día de hoy, es necesario que reflexione sobre cuánto valor le ha dado al conocimiento, porque por supuesto que es natural buscar al Padre, eso es natural en todo ser humano. La ausencia de su creador es lo que ha dañado tanto esta civilización, y por lo tanto la búsqueda de Él para volver a encontrarlo se convierte en algo totalmente natural, no es algo extraño, no es algo que le pasan solo a algunas personas, eso le pasa a todo el mundo. Todos tenemos una necesidad de reconectarnos con Dios, de sintonizar nuestro corazón también con Él. Entonces, eso es necesario, pero, claro, al ignorar este conocimiento que estamos profundizando ahora, o como muy bien Jesús lo dice, su mandamiento, entonces al haber ignorado eso, hemos ignorado cuál es la fórmula correcta, cuál es el método, cuál es la guía que debemos tener para verdaderamente llegar al Padre. Y allí es donde Él dice, y Jesús le responde a los discípulos y le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, claro, ¿será que nosotros hemos experimentado el amor
mucho más allá de la pasión, mucho más allá del apego, mucho más allá de lo que son las conveniencias, porque eso es lo que va a determinar que nosotros entendamos el amor que Él habla ahí, el que guarda mi palabra, o sea, el que le da el verdadero valor a lo que se le está entregando, su legado, su conocimiento, venir a encarnar para enseñarnos tanto, no para morir, para enseñarnos que podemos resucitar, y entonces mi Padre también le amará y vendremos a Él. Entonces es maravilloso cómo eso nos va como enseñando a que, a pesar de que esa naturaleza de buscar al Padre ha estado latente en nosotros como un fuego allí, claro, no sabíamos la mecánica, pero ahora que cada vez lo vamos entendiendo mejor, entonces podemos verdaderamente comenzar a orientarnos a lo que muy bien Jesús nos dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y es que lo que Raúl nos comenta tiene yo digo que tiene un significado, el por qué esa necesidad que surge en todos los seres humanos de saber quién es su creador o cuál es su origen. Y es que es algo, primero se da, como dice Raúl, de forma muy natural, a todos nos pasa querer saber cuál es nuestro origen. Porque estamos creados de algo por dentro, que sentimos, que nos alimenta y que nosotros necesitamos saber qué es. Algo tan simple como eso. Si ustedes cuando van a un supermercado a veces revisan hasta las etiquetas de lo que se van a comer para saber si tiene algo nutritivo, algo tan sencillo como que ustedes, sí, la comida, ustedes ven lo que lo va a alimentar, tienen que ver si es bueno, si les conviene. Bueno, asimismo, los que lo alimenta por dentro también, hay un momento en el que el ser humano se comienza a preocupar por su alimento interior, porque se da cuenta que hay algo con vida que está dentro de él, que está totalmente, hay un momento en el que se vuelve separado totalmente de lo externo, no influye, por más de que haga cosas externas, ya es un trabajo que tiene que ser muy interior. Entonces, de allí es donde siento yo que el ser humano le nace esa necesidad de poder saber quién es su creador. Y no hay otro camino que no sea el de la enseñanza del Cristo. El mismo Juan 14 lo dice. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Existen muchísimas personas que quieren hacer muchas cosas para llegar a esa unicidad con el Creador, fuera de la enseñanza del Cristo, fuera de sus obras, fuera de todo lo que tenga que ver con el mensaje de Jesús. Y está totalmente errado. ¿Por qué? Porque la única condición para llegar al Padre es a través de la enseñanza de Jesús. Y es que Él no solamente la ha dejado en esta época, la ha dejado en muchísimos tiempos. A través de los tiempos ese mensaje o esa verdad se ha entregado, pero toda unida de la mano con la enseñanza de Jesús. No hay otro camino. Los demás caminos son pedregosos y lo que hace es retrasar esa unidad. Fíjense que hay un mensaje que se entregó en el año 70 a través de un contacto que se llama el segundo desplazamiento al templo de Landak. Si lo pueden leer sería maravilloso, es bien bonito. Pero voy a tomar un pequeño extracto, un pequeño fragmento, donde nos reitera por qué nos reitera nuevamente este mensaje del yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice lo siguiente: recuerda este nombre para que tú mismo puedas investigar, para que avives la voz interior, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Escucha el nombre, Ram Ridam. Es el nombre, Ram Ridam. Es el nombre. Ese gran nombre lo recordarán.
Deberás investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran hombre, el gran maestro y el templo que estáis viendo, se inició aquí, templo de toda sabiduría, templo en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan. Porque ya no sois cordero, porque ya se visten de nuevas prendas, y se está acumulando para vosotros la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Porque el que cabalga en la doctrina del amor y enciende para sí la lámpara, y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por añadidura. Porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre, y allí está el ignominado, allí está el hálito de la vida, allí está el camino de los caminos. Le da el nombre de Ran Ridan, en este caso a lo que vendría siendo el Cristo, Jesús. Recordemos que el mismo Apocalipsis dice que venía con un nuevo nombre. Este nombre es Ran Ridan, acá lo dice en el segundo desplazamiento al templo de Landar. Pero lo que nos vamos a enfocar es en donde dice: deberás investigar todo lo que puedas relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran hombre, el gran maestro y el templo que estáis viendo, se inició aquí, templo de toda sabiduría y templo en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Aquí es en donde se corrobora la importancia y la necesidad de poder conocer toda la vida y al mismo tiempo todas las enseñanzas y actos de Jesús, de el Cristo, porque a pesar de que las enseñanzas de Jesús, bueno, existen muchísimos evangelios que hablan de él, pero también muchos profetas antiguamente ya anunciaban de la venida del Cristo. Y si ya anunciaban y se preparaban para la venida del Cristo, quiere decir que en ellos se manifestaba el Cristo para poder transmitir el mensaje que ellos hacían. Porque nadie va a poder reconocerlo si no lo tiene dentro de sí. Recordemos que el mismo Pedro, cuando Jesús les preguntaba a ellos en la última cena: ¿y quiénes decís vosotros que yo soy? Pedro fue el primero que dijo que vosotros sois el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sucedió en ese momento? Sabemos que Pedro era testarudo, era obstinado, tenía muchos males. Resumámoslo allí. Tenía bastantes cosas que cambiar. Pero Pedro tenía algo muy importante, que no tenía Judas, que no se dejaba llevar por sus emociones. Pedro podía sentir lo que Jesús decía. Y cuando Jesús le decía: Pedro, vaya y pídale perdón a Mateo, que era su enemigo en aquella época, él no lo hacía, refunfuñaba, digámoslo así, o se molestaba, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque en el momento recibía la verdad, no con mucho agrado, pero después la meditaba y la sentía, no ignoraba ningún mensaje. Esa es la diferencia. Judas sí ignoraba porque él solamente buscaba su beneficio propio. Pedro buscaba el beneficio de su ser, lo que lo hacía verdaderamente crecer y enriquecerse. Entonces, cuando él le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, Pedro llamaba a Jesús. Pedro ya guardaba sus mandamientos. Pedro lo había reconocido su enseñanza en el presente, pero también en el pasado, porque si nosotros logramos leer las escrituras, se darán cuenta que ellos tomaban muchas citas de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, de Daniel,
Quiere decir que ellos reconocían al Cristo desde la antigüedad, en los corazones de cada hombre. Se dieron cuenta que no era un hombre, era una fuerza que se manifiesta en los corazones que buscan la verdad. Maravilloso, porque ahí es donde nosotros entendemos en ese ejemplo de Pedro, que ellos, habiendo reconocido a Cristo, eran personas que se desenvolvían en su vida haciendo diferentes cosas, como era Pedro. Pedro era pescador, tenía su familia y hacía sus cosas. Y no se desesperaba por la venida de quien él ya había reconocido. Él sabía que iba a llegar en un tiempo exacto, en un momento exacto, y cuando llegara lo iba a reconocer y lo iba a poder nutrirse y vivir para él, ¿no? Sin embargo, antes no se afanaba por buscar más allá. Por eso es lo que nosotros podemos comprender en el tiempo de hoy. Si eso fue el ejemplo de Pedro en la primera venida, que lo reconoció en Daniel, cuando vio el trono, en Ezequiel, en Isaías, pues entonces nosotros ahora tenemos que tener esa certeza y esa tranquilidad de su segunda venida, pero teniendo la certeza y el conocimiento y avivando esa voz interior, cabalgando en la doctrina del amor, como nos dice aquí, porque el que lee, escudriña y aprende, todo lo demás se le da por añadidura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros estamos en constante búsqueda, como muy bien nos dice la cita, en que nos dice de que buscad primero el reino y todo lo demás se os será añadido. Entonces, eso es buscar el reino, leer, escudriñar y aprender, porque no es solo retenerlo, es que eso nos permita aprender a desenvolvernos en la vida. Eso es lo que esa es la clave para guardar los mandamientos y esperar entonces con paciencia el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento que ya no lo queremos apurar, ya no lo queremos como empujar para que se dé ya hoy mismo, sino que tenemos la certeza guardando los mandamientos, guardando en el Espíritu que nos va dando fortaleza, y asimismo seguimos avanzando, y todos los demás que tenga que llegar a nosotros será por añadidura. Entonces es maravilloso comprender cómo este conocimiento nos va orientando, porque ahí es donde nosotros le damos el verdadero valor. Si el mismo Cristo se produjo a sí mismo, como muy bien lo vimos en las semanas anteriores, se produjo a sí mismo Cristo, entendiendo toda la complejidad de lo que era el Padre para poder nacer como su Hijo, para poder existir como Cristo, el Dios producido por sí mismo. Pues entonces imagínense cómo nosotros no vamos a aprender de cómo Él lo hizo. ¿Cómo es que a nosotros va a ser como una varita mágica? Él tuvo que comprender en toda su plenitud al Padre para poder verdaderamente crear la vida. Y nosotros no. Nosotros sigues con varita mágica así, plin, plin, ya usted es bueno, plin, y entonces no funciona. No es la forma, no es el mecanismo de la existencia de la vida, no es como los mundos se han creado, no es para lo que el hombre se ha creado. El hombre se ha creado para que produzca a Dios por dentro también. Que si Dios está ahí, y tenemos nosotros entonces que amarlo para que Él se manifieste, como muy bien nos viene diciendo la cita que nos tiene aquí el día de hoy. Porque Él dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Quiere decir que no lo ha conocido. Y la palabra que habéis oído, pues no es mía, sino la del Padre que me envió. Entonces, si nosotros no reconocemos al Padre en Jesús, pues entonces por eso es que no hemos guardado sus mandamientos, porque no lo habíamos reconocido al Padre en la identidad de las obras de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entonces profundizando. Y bueno, así terminamos esta primera hora, esperando que puedan escuchar estas canciones de Daniel Mensajero, Yo soy la semilla y Vamos Corazón, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy.
antes de iniciar con las canciones, pues queremos darle las gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están escribiendo por acá por el chat. A Marta Sánchez desde Colombia, de la ciudad de Bogotá, que nos escribe y nos dice como siempre acompañándolos. Maravilloso. Entonces un abrazo a Marta y a cada una de las personas que hoy nos escuchan. Gracias por dedicarse este espacio y este tiempo a enriquecer sus espíritus. Entonces vamos a dar un espacio para las canciones y volvemos en unos minutos. Estamos de regreso con Sintonizando el Corazón de Dios. Hola, muy buenas tardes a todos y bueno, seguimos acá en nuestro programa del día de hoy y por supuesto muy felices de que nos estén escuchando. Si ustedes quieren conocer más sobre estos conocimientos que estamos profundizando, pueden visitar nuestra página web discipulosdecristo.net. Allí podrán encontrar recursos, conocimientos y hasta un curso gratuito en el que podrán formarse y empezar a profundizar en los conocimientos que estamos conociendo y así formarse como verdaderos discípulos de Cristo, que siguen su conocimiento, esos que guardan su palabra verdaderamente. Recuerden, discipulosdecristo.net, ahí entran y le dan a inscribirse al curso y allí pueden profundizar todos estos conocimientos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @discípulos.d.cristo2024 y ahí pueden descubrir cómo sintonizar su corazón con Dios y ahí también le podemos ayudar si tienen algún inconveniente al momento de inscribirse. Entonces, ahora vamos con este segundo segmento de Dios es amor. Entonces, ¿por qué es importante conocer la palabra y sentirla, guardarla? Bueno, en esta sección, como muy bien Raúl lo mencionó, Dios es amor, es para entender en qué se engloba este mensaje. Para eso vamos a tomar a la primera de Juan 4 que nos complementa este contexto. Cuando nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y sigue más adelante diciéndonos en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es bien lindo este pasaje, porque el amor es una ley, no es un sentimiento. El amor es un estado de conciencia que reina en el hombre. Es una forma consciente de llevar la vida en paz, en unidad, en respeto y en comprensión. Por eso el amor no se puede caracterizar como un sentimiento. El amor es una forma, es una ley, como muy bien lo dijimos. Por eso lo primero que surge, lo primero que debe existir para que pueda manifestarse el Padre en nosotros es el amor. Es la conciencia de lo que soy. Es la conciencia de cómo me uno con los demás.
de cómo estoy en común unión con los demás, en cómo respeto, en cómo me expreso, cómo obro, cómo pienso. Por eso el amor es mucho más allá que solamente sentir mariposas en el estómago. Realmente no tiene nada que ver con eso. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros. Porque entendemos, yo en estos días estuve compartiendo un video en donde muchas civilizaciones ancestrales, tomé en este caso, en ese video, se veían tres, que eran los mayas, los incas y una tribu en Ecuador, donde todas llegaban con un mismo fin, y era que decía que yo soy tú y tú eres yo, haciendo la semejanza de que todos somos uno y que todos necesitamos de todos para crecer, porque todos hacemos el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no vamos a poder vivir, aunque el corazón sea el motor de todo el cuerpo, sin los riñones no vivimos. Y a pesar de que todos son independientes, todos son dependientes en sí en el mismo proceso, uno del otro. Parece lo más pequeño y lo más insignificante, pero todos son indispensables para poder vivir. Maravilloso, y eso es lo que nos venía enseñando la canción que escuchamos, Vamos Corazón, del Árbol de Diego, que todos somos unos en unidad. Y asimismo también para poder nosotros dimensionar el amor verdadero, porque es importante para entender esta cita, como muy bien dice Andrea, es necesario desligar el amor de todo lo que no es, pero también es necesario, para no hacerlo en palabras y para no hacerlo, digamos, de forma alegórica, veámoslo en la naturaleza, cómo se manifiesta el amor en la naturaleza. Si nosotros entendemos que el sol tiene la capacidad de sostener la vida en este planeta, claro, por condiciones de degradación, de degeneración y de contaminación a nuestro cuerpo, con tantos metales que consumimos, pues sentimos que es muy caliente, sentimos que nos hace daño, pero en realidad Él es el que nos da la vida, y lo hace sin condición, lo hace a buenos, lo hace a malos, lo hace a los que están en proceso de aprendizaje, y también a todo el que quiera y el que no quiera también, porque la naturaleza del amor es hacer lo que por identidad es, y el amor del sol es dar vida a los mundos. Quiere decir que este sol, mientras nos da vida a nosotros en este planeta, está creando nuevas vidas o está formando los demás planetas para que puedan albergar vida en un futuro. Imagínense lo interesante que es. Pero entonces ya lo vimos como por allá. Pero la galaxia, se ha demostrado que el centro de la galaxia hace un pulsar cada 5.125 años, y ese pulsar es como un latido del corazón que nutre a toda la galaxia. Entonces fíjense qué interesante es el amor del corazón de la galaxia para sostener la vida en todo lugar. Claro, a nosotros nos han dicho que todo en el universo es un caos y que los planetas están chocando, pero ya eso raya como en lo absurdo cuando nosotros vemos la maravilla de la vida y cuando nosotros discernimos nuestras propias cosas sin creer tanto como en lo que nos dicen. Asimismo, todo el universo está creado con ese mismo amor, y con ese mismo amor el Padre le dio la vida al hombre. Con ese mismo amor vino Jesús. Pero si lo traemos más cerquita, el arbolito tiene todo ese amor para darle el fruto de la misma forma, con la misma naturaleza, tanto a buenos como a malos. Asimismo el agua, asimismo todo lo que sacamos de la tierra produce, si ella está sana y no la han degenerado y dañado,
ella en su naturaleza es producir como el vientre de la madre, a pesar de que él y ella como ser universal o como seres humanos han estado tan degenerados en el pensamiento y han usado entre comillas ese falso amor para traer nueva vida. El útero de la mujer nunca ha perdido su naturaleza de traer vida, porque su naturaleza como útero de creación es traer vida. Y entonces asimismo podemos ver como cada parte de nuestro cuerpo, como nos decía Andrea, todo está hecho bajo la misma ley, todo está hecho bajo el amor, porque el amor en su naturaleza es sostener, digamos, toda la existencia, es poder contener y mantener la vida como en toda su dimensión, tanto en el macro universo como en el micro. El amor más grande que nosotros podemos ver dentro de nosotros es el del corazón, que Él nutre y nutre y nutre nuestro cuerpo sin condición. Él no está esperando que si nos portamos bien, que si pensamos mal. Él está constantemente nutriendo así todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces así cada ser vivo tiene su naturaleza en el amor, pero tenemos que comprenderla en lo puro, en lo perfecto, y dejar de relacionar el amor con todas esas diferentes cosas. Ahí es donde nosotros verdaderamente vamos a poder llegar a la dimensión real del amor. Sí, es bien interesante porque si nosotros tenemos que comprender que ese amor, ese conocimiento de la ley, ese conocimiento de creación, primero lo tenemos que reconocer en nosotros. Y allí va a poder existir la unidad. Cuando entendamos que somos creadores, que somos una fuerza inconmensurable e infinita. Y eso lo comenzamos a ver en los demás. Porque si no lo vemos en nosotros, que nos tenemos allí mismo, que nos sentimos, que nos podemos reconocer, que podemos escucharnos, ¿cómo lo vamos a poder ver en mi hermano? Que no lo puedo escuchar, no le puedo escuchar su interior, no puedo sentir su corazón, no puedo reconocer sus obras. Tengo que reconocerme primero a mí, reconocer mis obras, reconocer a Dios en mí. Ese es el primer paso, reconocer el amor de Dios en mí. ¿Cuánto me ha amado a mí? ¿Cuánto me ha perdonado? ¿Cuánto ha estado conmigo en los tiempos más difíciles? Y allí nos comenzamos a sentir más acompañados, no tan solos. Comenzamos a conocer a Dios. Dice que todo aquel que ama, todo aquel que puede observar, escucharse, eso es una muestra de amor a sí mismo. El tener un tiempo para escucharse, el tener un tiempo para poder verse. Son muy pocos los que tienen ese tiempo. Y si no se lo dedican a sí mismo, tampoco lo van a poder dedicar a su prójimo. Porque uno es el reflejo, lo que hacemos externamente es lo que hacemos también con nuestro ser interior. Entonces, ¿cuánto tiempo le estoy dando al Padre en mí para poder estar íntimamente sola con Él? Para poder escucharlo, para poder sentirlo, tóquense su corazón, siéntanlo, eso es darle un abrazo. Al sentir su corazón están abrazando constantemente a Dios. ¿Cuántas veces lo abrazan al día? ¿Cuántas veces están solitos en silencio escuchándose a su interior, escuchando las enseñanzas que tienen para ustedes mismos? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nos dice algo muy interesante. Todo aquel que ama conoce a Dios. Entonces nosotros decimos amar y somos ignorantes de Dios. No amamos. No amamos. O decimos conocer a Dios y entonces no hay amor, porque no hemos conocido a Dios. Exacto. Porque no lo reconocemos primero dentro. Porque primero no tenemos la certeza de que habita en mí.
no sé cómo se manifiesta en mí. No sé lo grande que soy por Él. No sé cuánto me ama. Por eso es que he podido comprender que el amor es un estado de conciencia. Es conocer una ley. La ley con la cual se rige todo. Por eso es un estado de conciencia, porque conocemos la ley con la cual se ha creado todo. Interesante. Y entonces ahí podemos entender también cuando esta cita nos continúa diciendo, recuerde que estamos en la primera de Juan 1, en su capítulo 4 y en su versículo 7. Entonces, pero en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces yo podría preguntar algo, ¿el sol sí conoce a Dios? Obviamente que sí. ¿Y el perrito conoce a Dios? Claro que sí. ¿Y el arbolito conoce a Dios? Por supuesto. Entonces, la naturaleza de toda la creación del Padre es que lo conozca a Él, para poder tener identidad y saber qué es lo que va a hacer en su vida. Porque si la naturaleza del Padre es el amor, es imposible que que Él vaya a crear algo diferente a su naturaleza. Si Él dice Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto quiere decir que tenemos que conocer al Padre y que la naturaleza del conocimiento del Padre se refleja en la identidad de nosotros. Nuestra identidad como ser humano es el amor. Es muy importante en este programa de formación que nosotros le hemos hablado. Allí se habla del cuerpo limpio, y un cuerpo limpio no tiene que ver con nada de la alimentación. Un cuerpo limpio se desarrolla cuando nosotros eliminamos sufrimiento, amarguras, vicios y sacrificios. Allí es cuando verdaderamente nosotros desarrollamos como un cuerpo sano, y todo lo que es contrario es enfermedad. Entonces, si nosotros aprendemos a amar, conocemos nuestra identidad, respetamos nuestro cuerpo, respetamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros sentidos, que ya hace ratico decíamos que habían sido tergiversados, que no los estábamos usando con conciencia. Es porque no conocemos el amor y no conocemos al Padre, porque si hubiéramos conocido al Padre y su naturaleza en nosotros y su propósito en nosotros, pues entonces ya tendríamos más cuidado a la hora de desarrollarnos y de cuidar lo que entra por nuestros 5 sentidos, porque eso es lo que crea nuestros propios pensamientos. Digamos, allí es donde hay una cita que dice que el hombre crea sus propios demonios y después le tiene miedo a ellos. Quiere decir que nosotros absorbemos por nuestros 5 sentidos tantas aberraciones y cosas raras, y después le tenemos miedo a lo que sale de nuestro pensamiento, a todas esas cosas que soñamos y diferentes cosas, y no nos hemos dado cuenta de nuestra naturaleza y de la naturaleza de nuestros 5 sentidos. Entonces es importante ver el amor. Yo sé que la necesidad es encontrarlo por dentro, porque el amor es una condición de conciencia interior, pero empecemos por lo menos tratando de encontrar el amor en las criaturas que lo manifiestan, y así después yo digo, bueno, eso es lo que yo tengo que entonces empezar a practicar y a desarrollar en mí para que se desarrolle el amor. Digamos que es una mecánica que también nos puede ayudar, porque ese perrito es Dios y es amor, pero también ese árbol, pero también el cielo, el mar y las diferentes biodiversidad de la creación del Padre es lo que nos permite a nosotros llegar a la inteligencia de lo que contenemos por dentro. Entonces dice que el que ama conoce a Dios, pero al conocer a Dios se conoce a sí mismo, o digámoslo así, se conoce a sí mismo y conoce a Dios, porque los dos somos uno. Para eso es necesario entonces, ¿qué es lo que tenemos que, cuando conocemos a Dios? Cuando comprendemos esto. Tomemos el libro secreto de Juan en su capítulo 2, cuando dice lo siguiente: el uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero,
que es luz pura que ningún ojo puede ver, es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en su luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía expresarlo, podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. Cuando nosotros comprendamos que no habla solamente del Padre, sino de cada uno de nosotros, cuando nosotros sintamos que somos eso, porque tenemos al Padre en nosotros, nosotros podemos entender el amor. Maravilloso. Y hay una condición muy importante, que si nosotros entendemos eso que nos está explicando Andrea del amor, pues entonces vamos a darle nombre a un primer amor que tenemos que conocer, porque digamos que hay 4 formas de conocer el amor, pero esta primera la vamos a conocer como el amor espiritual, y es porque cada ser vivo está creado de una condición espiritual, y el amor del Padre es tan maravilloso, tan perfecto, que en esa condición espiritual creó todo el universo. Vamos a decirlo así, cuando pensó en Raúl, cuando pensó en Andrea, cuando pensó en alguno de los que nos están oyendo, cuando pensó en Marta, ¿verdad? También fue en un espíritu. Y eso nos lo reafirmó el código que nos leyó Andrea en la primera parte, que nos decía que les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, porque ella es la ley. Entendedlo, nuestro cuerpo no representa la vida real, porque nuestro cuerpo es un vehículo para que nuestro espíritu llegue a la perfección del Padre. Ahí la muerte la entendemos como que no es la naturaleza del Padre, por lo tanto para nosotros la muerte no existe. Existe el desencarnar, que sí, es que el espíritu deja este cuerpo, pero la inmortalidad y todas las condiciones que nos dio Andrea del Padre, que Él es imperecedero, inconmensurable, Él es innominado, porque pero no tiene nombre. Pero tú también, Raúl. Exacto, entonces cada uno de nosotros que somos hijos de Él, tenemos esas condiciones, claro, en una medida, digámoslo, en micro, pero las contenemos todas. ¿Por qué? Porque si el Padre tiene amor, no es mezquino. No es que Él dijo, no, yo soy Dios y yo tengo todas las cosas, y entonces yo le doy de esto le voy a dar a Él y de lo otro le voy a dar al otro. Esa no es su naturaleza, eso no es lo que dice su conocimiento, y eso no es lo que vemos en la vida, porque Él a todos les dio la naturaleza de ser su, digamos, su linaje, el producto de su amor. Entonces nosotros también, la única condición que tiene el hombre es que no ha conocido a Dios y a su amor. Entonces, ¿cuál es la solución dentro de un mundo convulso que vivimos el día de hoy? Que se conozca a Dios y a su amor. Claro, antes no se logró. Eso es muy interesante. Ya entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba que nosotros no íbamos a su conocimiento? Porque yo te digo algo, antes tener una Biblia en la mano, 1500 años o 500 años antes, era solo para los ricos y los poderosos. Ahora es que nosotros hemos podido tomar y tener
la disposición de hacerlo, que digamos que hemos llegado a un punto en el que ya el conocimiento se volvió libre y ya no tiene, empezamos a entender que no hay derechos de autor dentro de lo que viene del Padre, sino que es una condición que se nos entregó como un legado a todos. No pertenece al culto tal o a la creencia tal, sino pertenece a la humanidad como un legado espiritual. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender todo lo que ustedes entiendan y sientan y comprendan y reconozcan del Padre Eterno. Encuéntrenlo en ustedes mismos y que se vuelva su naturaleza, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros verdaderamente entender a Dios y reconocerlo y amarlo, porque verdaderamente si nosotros entendemos que el amor es espiritual, entonces, claro, el Padre me creó perfecto, mire, aquí está ese espíritu animando este cuerpo y conectado al alma que es Dios. O sea que hay una perfección. Pero resulta que yo con mi mente y mis sentidos estoy dañando mi cuerpo, pero mi espíritu aún sigue en su naturaleza y amor, dándome vida para que yo me arrepienta, para que yo aprenda, para que yo pueda encontrar verdaderamente al Padre. O sea que se nos dan estos cuerpos para que nosotros vengamos a esta tierra y empecemos un proceso de aprendizaje y de desarrollo espiritual. Entonces aquí cambia la mecánica, porque en la ignorancia nosotros esclavizamos al espíritu viviendo para el cuerpo. Pero de aquí en adelante, cuando nosotros nos decimos espirituales, empezamos a darle más importancia al espíritu que al cuerpo, y entonces empezamos a nutrir nuestro espíritu de buenas acciones, del amor del Padre, de su conocimiento, para poder accionar, como lo vimos al principio, para poder guardar sus mandamientos. Y así es como empezamos a verdaderamente conocer al Padre, y ya no lo empezamos a conocer afuera, como vamos empezando como para poder entenderlo, sino que ya yo lo reconozco en mis acciones y en cómo eso a mí me sana, me limpia. Entonces ahí conocemos los milagros y todo lo que vamos viviendo dentro de nuestra propia vida y en los demás que también, como nosotros, empiezan a caminar buscando ser discípulos de Cristo. Sí, es hermoso, es maravilloso este proceso de hacernos espirituales. Y es necesario e indispensable que nosotros podamos reconocer el amor, que podamos reconocer la mecánica de ley, la mecánica para poder entender esta ley. Ya vimos que necesitamos reconocer en nosotros todas esas leyes, que somos inconmensurables, que somos eternos, que somos inmortales, y allí, cuando podemos entender eso, cuando podemos sentirlo, cuando podemos verlo a través de la vigilancia, a través de esos espacios que nos damos con Dios, porque así como ustedes se dan un tiempo para compartir con sus amigos, con sus parejas, con su familia, desen un tiempo para estar con ustedes, con Dios, con esa fuerza creadora que está dentro de cada uno de ustedes. Y después de que ya ustedes todos estemos unidos con ese creador, pasamos al capítulo 3 y dice: porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Y ya nos comenzamos a contemplar y comenzamos a ver la luz que siempre ha estado con nosotros, pero que como no hemos tenido tiempo para poder sentirla, percibirla, no podemos ver que nos rodea constantemente, pero ahí está. Aún en nuestros tiempos difíciles, allí está. Este es el manantial de agua de vida que produce todos los mundos de todas clases, y nos damos cuenta que ahí está en nosotros. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del Espíritu y se enamora del agua luminosa. Y aquí puede ver afuera. Su propia imagen ya la puede ver en el prójimo y ya lo ama. Y ahí nace el proceso de ver, de amar al prójimo.
de poder ver en esa persona las mismas leyes creadoras que dentro de sí contiene. Es muy interesante que nosotros empecemos a trasladar a Dios en nuestro corazón y dejemos de dejarlo como por allá tan lejos, estando aquí con nosotros en el día a día. Ahí es donde nosotros verdaderamente encontramos su reino, porque su reino está dentro de nosotros, porque su reino es espiritual. Por eso es que nosotros siempre hemos querido buscar un reino como material, como nos los han pintado, digamos, en el cine y en diferentes formas, nos los han pintado como físico, y su reino es interior y espiritual. Y bueno, aprovecho también para saludar en la Beatriz a mi papá, William Carrillo, que está escuchando. Muy feliz de saber que se está nutriendo con nosotros. Siempre nos da las gracias por el programa, y también le agradecemos por su disposición. También a la señora Nelly en la Beatriz también, asimismo a Rafael Cabrera en Carmania y a Rafael Araujo, que se encuentra en San Rafael. También a la señora Gladys, que se encuentra en Plata 3, y le damos las gracias a todos por estar conectados siempre con nosotros, sintonizando el corazón de Dios. Además, para continuar con el tema, pues es importante que nosotros comprendamos que la necesidad de amar se refleja en el prójimo, por supuesto, y allí es donde está la mayor batalla, porque no necesariamente tiene que ver con que haya un acuerdo total entre todas las cosas. No, el amor se puede manifestar a través del respeto, de la distancia, de una forma de mantener como un margen para no herir, para no dañar. Hay muchas formas de que nosotros podemos manifestar el amor, siempre disponiendo el corazón, no la mente. Si nosotros escuchamos la mente, el amor es cualquier cosa, pero si nosotros escuchamos el corazón, estamos verdaderamente escuchando el principio creador que está en nosotros, que se llama amor. Y entonces ahí es donde nosotros entendemos cuando hay procesos de, digamos, de comprensión, cuando hay procesos de arrepentimiento, de perdón, porque todo eso nos va llevando a que podamos encontrar verdaderamente a Dios y su amor. Es bien hermoso esto, y de allí nace una gran reflexión, tomando la misma cita de Juan, de la primera de Juan 4, porque al final nos dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, nos perfecciona. Cuando constantemente lo que reconozco en mí, comienzo también a reconocerlo en mi hermano, comienzo a reconocer a ese Padre que también habita en sus corazones, eso nos perfecciona a nosotros constantemente. Fíjense que hay dos profecías bueno, son muchas, pero estas dos me gustaron bastante, de Benjamín Solari Parravicini, que nos habla del amor, para ir finalizando. Y uno nos dice: naves marcianas dirán en la Tierra, mas no serán de Marte. Ellos traerán el mensaje del alto, hablarán del caos y dirán: acudid a Dios y al amor, porque Dios es amor. Y otra es muy hermosa que dice: paz y amor, emblema del trabajo y el amor a Dios. Entonces el mayor trabajo que tiene el hombre es el de llevar la paz y el amor al mundo. Más que cualquier otra cosa es la paz y el amor. Entonces llevemos el amor como es. Llevemos el amor como ese mensaje y conocimiento de hacerle entender a ese espíritu lo grande e inconmensurable que es, la luz tan infinita que habita dentro de sí, lo fuerte y lo maravilloso que es para la creación y lo indispensable para que se pueda expandir. Porque al reconocerse, se comienza a acabar el mal en este planeta Tierra y comenzamos a unirnos más a nosotros. Cuando nos reconocemos, cuando sabemos nuestra esencia, puede en nosotros haber unidad. Maravilloso.
Ahí podemos entender entonces cuando en la primera de Juan 4, pero ya en su versículo 20, y esto para que puedan tomar nota, dice, algunos dicen, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Esto lo hace mentiroso, dice Jesús, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Entonces, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso es lo que nos enseña también entonces Parravicini, y nos da la claridad de que si nosotros queremos comenzar a comprender el poder que tiene el amor, pues entonces lo vamos a comprender cuando podamos vencer las barreras con nuestros propios hermanos, cuando podamos vencer las barreras con quienes verdaderamente nosotros convivimos. Ahí es donde está la verdadera forma de cómo expresar en el amor y cómo nosotros ir tratando de perfeccionar ese amor, porque eso tiene una condición en nosotros, que nosotros por no conocerlo tenemos que perfeccionarlo, porque el amor por su naturaleza es perfecto en el espíritu, pero nosotros en nuestra mente lo tenemos como incompleto. Y entonces allí ya uno empieza como a tratar de entender más, de comprender al otro, de ya no hablar tan fuerte, de cambiar su forma de expresar, y así va poquito a poco puliendo su forma de expresar al amor hacia los demás, buscándola en una medida que todos podamos llegar a ese amor y a esa necesidad del Padre Eterno, porque si todos lo estamos buscando, porque es natural y solo lo podemos encontrar a través del amor, pues entonces aquí está lo que en nuestro corazón nació, que era entregar el amor a través de este programa Sintonizando el Corazón de Dios, para que ustedes puedan encontrar, así como nosotros vamos encontrando y juntos encontremos, porque estos conocimientos nos van a nosotros también enseñando mientras los preparamos para ustedes, nos van dando el molde a nuestro espíritu para comprender también al Padre y para encontrar su amor, y asimismo aprovechamos y se lo compartimos a ustedes, porque en el amor, como les dije, no hay mezquindad, y esto no tiene propiedad intelectual que se pueda describir en este planeta, sino que este es un conocimiento que, aunque fue entregado en todo rincón del planeta y en diferentes tiempos y con diferentes dialectos y en diferentes culturas, es uno, porque el único autor intelectual se llama Cristo y Él es el que lo ha enviado para nosotros, y como Él muy bien lo dijo en la cita anterior, lo que Él ha enviado y lo que Él nos ha dado a conocer ha sido lo que, digamos, la naturaleza del Padre, porque es el Padre el que me envió. Entonces, guardar los mandamientos de Jesús o amar a Jesús es entonces comenzar a darle el verdadero valor a este conocimiento, como lo hemos venido haciendo en Sintonizando el Corazón de Dios. Entonces, muchas gracias a cada uno por estar en este tiempo, por compartir con nosotros estos maravillosos espacios que nosotros tenemos los días domingo, en donde fortalecemos nuestra mente, enriquecemos nuestro espíritu y enaltecemos nuestra alma. Estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro, porque Dios vive y es a través de ti. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Bueno, muy buenas noches a todos, y les recuerdo que si desean profundizar este conocimiento, puedan visitar nuestra página web discipulosdecristo.net. Allí le dan a inscribirse en el curso gratuito y empiezan a ver todo el material que hemos preparado para verdaderamente convertirse en discípulos de Cristo, para sintonizar nuestro corazón con Dios. Discipulosdecristo.net, eso lo escriben en Google y ahí pueden entrar. Discípulos se escribe con S y C, discípulosdecristo.net.
Les deseamos una feliz noche y bueno, los dejamos con una canción muy hermosa de Facundo Cabral que se llama Dios va contigo a todas partes. Muy buenas noches.